Este es un segundo ejemplo del tema que empezamos a ver en la última sesión, que era intervalos de confianza para diferencia entre dos medias. Y la idea con este es, al igual con los otros dos tipos de estimaciones de intervalos que vimos, tanto para medias como para proporciones, es ver el modelo que me va a permitir calcular el tamaño de la muestra, si eso se me pide, ¿no? En la problemática. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. De acuerdo con el modelo que tenemos para el cálculo de la estimación de un intervalo de confianza para diferencia de medias, hay que recordar que en la desviación muestral, que es esta que estoy señalando en este momento, aparecen dos valores de muestra. Aparece un valor para la muestra A y un valor para la muestra B. Como las fórmulas que hemos despejado hasta el día de hoy, o las fórmulas donde hemos obtenido los modelos hasta el día de hoy, que han sido para medidas y proporciones, me arrojan un solo valor para el tamaño de la muestra, aquí necesariamente tendría que condicionar la problemática para que el tamaño de la muestra sea el mismo para ambas muestras, valga la redundancia. Lo cual, lejos de ser un problema, es hasta una ventaja, porque le darías cierto tipo de uniformidad a tu problema. Sin embargo, también es posible, en un momento dado, despejar uno de los dos valores, ya sea el tamaño de la muestra para la muestra A o para la muestra B. El detalle al hacer eso es que si yo despejo, por ejemplo, el tamaño de la muestra para la muestra A, esa me va a quedar en función de la muestra B. Y es parte también de lo que se busca evitar en matemáticas en ese sentido, ¿no? Que cuando tú hagas el despeje de un determinado valor, no te quede en función más que de puros parámetros conocidos y no de otras variables. No sé si me explique. En este problema, lo que estamos planteando son, bueno, perdón, es un escenario con dos fabricantes de pantallas. Este problema ya lo habíamos resuelto, si no estoy equivocado, en el parcial pasado, donde mostrábamos una distribución de muestreo para proveedores de pantallas. Aquí tengo el escenario para la problemática. Más o menos el problema dice que los proveedores de pantalla para la televisión tienen ciertas características. El fabricante A tiene una vida media de 6.8 años y una desviación de 0.55 años. Y el fabricante B son 6.4 y una desviación de 0.45. Me pide considerar un intervalo de confianza del 99% con un error de 0.2 años. Y la condición, como les comentaba hace un momento, es que se tomen muestras del mismo tamaño para ambos fabricantes. Como aquí no me está pidiendo ninguna característica para comparar A contra B o B contra A, lo podemos hacer como nosotros decidamos. Ahora, algo también muy importante y muy interesante de mencionar es que creo que ya lo habíamos mencionado en el parcial pasado. En el cálculo para la desviación muestral no importa quién contra quién compares. Como en el radicando, el elemento que está dentro de la raíz, tenemos una suma de dos fracciones, pues es indiferente la comparación de quién contra quién hagamos. No sé si me explico. Sí, ¿Sí, profe. sí se entiende lo que queremos hacer en este ejemplo? Veamos lo siguiente. Para poder determinar el modelo que me va a permitir calcular el tamaño de la muestra, voy a empezar a trabajar con este que les aparece ahorita en pantalla. Me voy a enfocar en este elemento que está aquí, ya que este elemento representa el error. ¿Recuerdan? Tengo estimador puntual y tengo el error del otro lado. Y para encontrar el tamaño de la muestra, como en los dos ejemplos anteriores de estimación de intervalos, a quien necesito es al error. El error se puede definir de la siguiente manera. El error va a ser la multiplicación del valor de z alfa sobre 2 por la desviación. Como ya la tengo indicada de esta manera aquí, simplemente la voy a desglosar. ¿Y a quién tengo? Tengo a la desviación poblacional de la primera muestra elevada al cuadrado
dividido entre el tamaño de la muestra 1. Y eso más la desviación poblacional de la segunda muestra dividido entre el tamaño de la muestra 2. La desviación de la muestra 2 al cuadrado. La condición para poder hacer un despeje y que me quede solamente un elemento que dependa de puros parámetros conocidos es considerar que el tamaño de la muestra 1 y el tamaño de la muestra 2 son iguales. ¿Están de acuerdo? Mencionaba hace un momento, yo puedo hacer el despeje, por ejemplo, de N1. Sin embargo, me quede como me quede el despeje, cuando este quede solita, dentro de la relación que va a quedar del otro lado va a aparecer N2, el cual, por cierto, tampoco conozco. No voy a conocer ni N1 ni N2. Si yo hago el despeje de N1, que me quede sola, ese despeje va a estar en función de N2. Es decir, voy a tener dos incógnitas en mi problema. Por eso estoy haciendo esto. Si yo igualo el tamaño de las dos muestras, lo que yo puedo hacer es hacerlos igual a n los dos. Es decir, a una muestra del mismo tamaño. Con eso, la fórmula la puedo reescribir de la siguiente manera. Sin importar cómo les llamen, resulta que ambas muestras van a ser del mismo tamaño, por eso le puedo cambiar el nombre por n. Este valor de z es un valor fijo y dentro, en el radicando, ¿qué puedo hacer? Esta que tengo aquí es una suma de fracciones ordinaria. Esta fracción se está sumando con esta. ¿Quién es el común denominador? El común denominador es n. Y cuando yo tengo una suma con un denominador común, pues es una suma directa, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Hagan de cuenta que yo tengo una suma de dos fracciones. Una fracción es 3 octavos y la otra son 2 octavos. ¿Cómo sumo? Sumo directo. El denominador es común para ambos. Sigue siendo el mismo denominador. Estoy sumando octavos. Y 3 más 2 son 5. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Ambas fracciones son fracciones algebraicas. Sin embargo, la lógica de operación es la misma, puesto que el denominador es común para ambos. Sería básicamente lo mismo que aquí. Si yo puedo hacer esto, entonces, ¿qué ocurre? Sigo teniendo el mismo producto de z. Lo voy a reescribir de este lado. Sigo teniendo el mismo producto de z. Pero aquí lo que puedo hacer es lo mismo que hicimos en el ejemplo para el tamaño de la muestra de proporciones. Dentro de un radical tengo una fracción, la cual puedo separar. ¿Recuerdan? Por propiedades de radicales, si yo tengo un radical de una fracción, puedo separarlos. En el numerador me queda de esa forma.
Y en el denominador me queda la raíz de n. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y el valor de z lo convierto a fracción, ¿qué ocurre? Lo voy a dividir entre 1 y ya puedo hacer una multiplicación directa de dos fracciones. Al hacer la multiplicación directa, ¿qué va a ocurrir? Va a quedarme que el error es igual y voy a tener un solo denominador. En la parte de arriba voy a tener el valor de z alfa sobre 2 multiplicando al radical que involucra a las dos desviaciones estándar elevadas al cuadrado. O a las dos varianzas, según sea el caso. En la parte de abajo voy a tener al elemento que va a estar dividido entre la raíz cuadrada de n. Como va multiplicada por 1, me va a quedar exactamente el mismo valor. ¿Para qué hago la separación de los radicales? Bueno, como yo quiero despejar n, es mucho más fácil manipularla cuando está solita dentro del radical. En la relación que aparece del lado derecho de la igualdad, ¿qué está haciendo la raíz de n? Dividiendo. La voy a pasar al lado, Multiplicando. la voy a pasar multiplicando. La raíz de n que divide se va multiplicando del otro lado. Y voy a poder hacer exactamente lo mismo con la e. Como la e está multiplicando a la raíz de n y ocupo despejar n, el error que multiplica lo mando dividiendo del otro lado. Para que se quede sola la n, ¿cómo lo hago? Elevarlo al cuadrado. Los dos lados. Elevo al cuadrado a ambos lados. Radical con potencia cuadrada se pueden eliminar. Y el despeje para n me va a quedar de la siguiente manera. Va a ser el producto del valor de z alfa sobre 2 por el radical de las dos desviaciones. Todo eso dividido entre el error. Y la fracción completa elevada al cuadrado. Este es el modelo que me va a permitir calcular el tamaño de la muestra para un intervalo de confianzas que involucre la diferencia entre dos medias, considerando que el tamaño de la muestra, valga la redundancia, para ambas muestras es el mismo. La fórmula la podemos leer de esa manera. Es la misma, ¿cierto? Para hacer el cálculo de n, desglosamos. Fabricante 1.
o fabricante A. Fabricante B. N, no lo sabemos. Es lo que buscamos para el problema. Y necesito el valor de la desviación estándar. Para A, ¿cuánto vale? 0.55. 255. El valor de la desviación estándar para B vale 0.45. Y el valor Z para un 99%, que es el otro elemento que necesito, ¿cuánto vale? 99%, ¿verdad? Punto 4949. Aquí lo tengo. Y ese está ligado a un valor Z de 2.57. Significa entonces que el valor de Z que voy a utilizar para ambos es de 2.57. Y de igual forma, me piden considerar en mi problema un error de 0.2 años. Punto 2 años. ¿Sí, verdad? Todos los parámetros están dados en años. Hagamos la sustitución. Z vale 2.57. Los valores de los radicales, perdón, el valor del radical va a ser 0.55 elevado al cuadrado más 0.45 elevado al cuadrado. Eso va dividido entre el valor del error, 0.2, y todo eso va elevado al cuadrado. Coloquemos los valores. ¿Qué voy a tener? Antes que otra cosa suceda, todo esto va a quedar dentro de paréntesis porque se va a ir elevado al cuadrado. Y en la fracción va a quedarme en la parte de arriba 2.57 que multiplica al radical. Dentro del radical que hay 0.55 elevado al cuadrado más 0.45 elevado al cuadrado. Muevo a la derecha, cierro, y en la parte de abajo va el error, 0.2. Cierro paréntesis para todo eso y todo este cociente va elevado al cuadrado. Si es así, ¿verdad? ¿Cuánto les da el valor para n? Lo 83.38. A mí me da 83.38. Eso redondeado va a ser 84. En el contexto del problema, tengo que para construir un intervalo de confianza del 99%, considerando un error de 0.2 años, debo recopilar
84 pantallas de cada fabricante. ¿Se entendió? Profe, yo no escuché algo. A mí me sale un valor, ese valor, pero me sale 8.338. ¿Por qué le dio 83? 8.338. Uy, qué buena pregunta me estás haciendo. Probablemente dentro de lo radical, bueno, dentro del radical, en lugar de hacer .55, pusiste 55. Se me ocurre. A ver, déjeme lo hago otra vez. A alguien más le dio un resultado diferente. Aquí es donde nos podemos equivocar lo que querramos, ¿eh? No, a mí no. Y Cari me dice que no. Ya hubo varios comentarios de que esto mismo les dio. ¿Qué dicen los demás? Profe, a mí no me sale cómo lo pongo en la calculadora. Yo tengo Ya la me dio calculadora prisa. como la de usted, no, es más viejita, es la anterior, la que es como más viejita. Lo intento poner y no me queda, no sé cómo hacerlo. Ah, ok. Bueno, ahí yo lo que recomiendo, con esta lo estás haciendo, Sí, que es un poquito más básica. Bueno, aquí yo lo que les recomiendo es que lo hagan por partes. Te voy a decir cómo lo voy a hacer aquí. Voy a empezar con todas las operaciones que se hacen dentro del radical. Voy a hacer .55 al cuadrado más .45 al cuadrado, raíz de eso multiplicado por 2.57, este valor dividido entre .2 y esto elevado al cuadrado. ¿Me expliqué? sí, gracias, ya. Lo hice por partes. La gran ventaja de que manejes una calculadora como la 991, que es un poquito más potente, es que puedes meter toda la operación. De hecho, aquí también se puede. En lo personal, aquí me parece un poquito más de lío, pero también se puede. Tienes que hacer la consideración de que en el display, en la pantalla, no te lo va a mostrar como te lo muestra aquí. Aquí es mucho más fácil porque desde el inicio puedes plantear la existencia de la fracción. Aquí también se puede. Sin embargo, la fracción no te la muestra como usualmente nosotros la conocemos, que es con un numerador y con un denominador. En forma estándar, vaya. Aquí te la muestra como una diagonal. Es decir, lo voy a borrar por un momento. La fracción te la muestra como 4, fracción 5, por ejemplo. No te la muestra uno sobre el otro. El tamaño del display no da para eso. Sin embargo, también puedes meter toda la operación. También es posible. Solo que tienes que tener cuidado con el uso y manejo de los paréntesis. No es tan sencilla como en esta. Sin embargo, pues ahí está, ¿no? Las dos formas de poder introducir las operaciones a la calculadora. En esta puede ser directo. En la otra, yo recomiendo que lo hagan por partes. ¿Sí están de acuerdo? Sí, gracias, profe. No hay de qué. Y la última parte del problema me pide el intervalo de confianza que se forma para un 99%. Bueno, como no me pidió específicamente ningún valor de comparación de un fabricante contra otro, lo podemos indicar como nosotros querramos. En la parte del centro voy a indicar la referencia y voy a comparar, se me ocurre A contra B, que es el que de forma estándar comparamos. ¿Quién es el valor de referencia que se encuentra al centro? El valor de referencia va a ser la resta, entre las dos medias. 0.8 del A contra 0.4 del B. 6.8 menos 6.4, ¿cuánto me da? 0.4, profe.
y ese valor es el que va a aparecer justo al centro como referencia. La desviación de la diferencia entre las dos medias para indicar la distribución de muestreo, pues lo puedo hacer de la siguiente manera. Me va a quedar a 0.55 al cuadrado en la parte de arriba, y eso dividido entre el tamaño de la muestra que dimos, que va a ser 84, más 0.45 al cuadrado entre 84, y eso me va a dar una desviación muy pequeña, 0.0775. El intervalo de confianza que se forma. Es un intervalo del 99% de confianza. Y ese estaría dado por el estimador puntual, que en este caso es 0.4, más menos el valor del error. En ese mismo ejercicio ya no ocupamos hacer el cálculo para el error, ya lo tenemos, me dijeron que era de 0.2 años. El intervalo de confianza, restándole y sumándole el valor del error al estimador puntual, te quedaría que va desde 0.2 hasta 0.6 años. Y en la conclusión, ¿qué se puede establecer? Con un 99% de confianza podemos afirmar que de una muestra de 84 piezas para cada fabricante, el fabricante A va a tener una duración media de 0.2 a 0.6 años más que el fabricante B. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Los demás qué dicen? ¿Sí me expliqué? ¿Sí está claro? Sí, está claro, profe. Muy bien. Con esto terminamos el tercero de los temas. Me queda un ejemplo más que vamos a ver en la siguiente clase, y con eso cerramos formalmente el segundo parcial, ya listos para la evaluación. En el último ejercicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a dar la información de las dos muestras. Sin embargo, no se las voy a dar como aparece aquí. Les voy a dar los elementos de la muestra, y como hacíamos con la distribución para medias, o como hacíamos, perdón, con el intervalo de confianza para medias, ustedes con los elementos vamos a calcular la media, la desviación, y vamos a hacer todo el ejercicio. ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Si no tenemos dudas, muchachos, yo los estoy viendo, si Dios quiere, el próximo lunes. Que tengamos fin de semana. Cuídense. Hasta luego, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Descansen.